Bueno hermanos, por fin llegó el momento de hablar de la última temporada de Bakugan, llamada El Surgimiento de Mectanium. Una temporada que, al menos en el primer acto, tiene cosas demasiado interesantes, y por lo mismo creo que es de las más infravaloradas de la franquicia. Pero vamos a ver cómo empieza esto. En este punto ha pasado un año desde el final de la guerra entre Loteldia y Gundalia. Durante ese tiempo, el interespacio Bakugan ha experimentado una gran expansión, atrayendo a una inmensa cantidad de usuarios, convirtiendo las batallas en una liga mayor. Aunque los brawlers siguen siendo los favoritos y Dan se mantiene invicto en la cima del ranking, han surgido dos nuevos y poderosos rivales, los cuales lideran a los grupos más importantes dentro del interespacio. Primero tenemos a Anubias, líder del equipo Anubias, conocido por su estilo de pelea agresivo y poderoso. Y después está Cellon, líder del equipo Cellon, caracterizada por su gracia, técnica y rapidez para acabar con los combates. A pesar de su éxito, Dan no se encuentra muy bien. Durante las últimas semanas ha estado sufriendo pesadillas recurrentes y visiones de una dimensión oscura, en donde aparece un hombre enmascarado, el cual le exige poder. Estas visiones comienzan a interferir con su concentración, provocando que Drago falle ataques durante los enfrentamientos y las batallas, lo que preocupa a sus compañeros. Esto es algo importante porque, a mi parecer, es la primera temporada que realmente es consciente del poder que ha acumulado Drago en todo este tiempo. El poder de Drago aquí no está nerfeado. Los escritores son conscientes de que el tipo para este punto es una bestia en cuanto a poder bruto, y por lo mismo sí lo nerfean, pero de una forma más inteligente, que ya van a ver. En un momento la tensión aumenta cuando los brawlers se cruzan con el equipo Anubias. Aquí se produce un enfrentamiento verbal en donde Anubias y su equipo menosprecian a los brawlers, alegando que su tiempo ha pasado y que ellos son los nuevos reyes del interespacio. La confrontación es interrumpida por un tipo raro llamado Donovan, quien sugiere que resuelvan sus diferencias en la arena. Cabe mencionar que este es de los personajes más turbios que ha podido presentar esta franquicia, y el que tantos tipos raros aparezcan se debe a que básicamente ahora el interespacio Bakugan es de código abierto, por decirlo de alguna manera. Es decir, Marucho sigue siendo el administrador principal del sitio, pero ahora personas con el conocimiento suficiente pueden agregar cosas al interespacio e incluso organizar eventos sin que el propio Marucho lo sepa. Algo que hace que, aunque pueda parecer genial porque todos pueden aportar al desarrollo del interespacio, en la práctica solo convierte al sitio en una bomba de tiempo, ya que casi no hay regulaciones dentro. Para saldar la disputa, Dan acepta un desafío contra Diago, uno de los miembros del equipo Anubias. La batalla tiene lugar en un campo diseñado como una ciudad en ruinas, un entorno que favorece el estilo sucio y táctico del equipo Anubias. Algo que destacar es cómo ha evolucionado el interespacio, ya que pasamos de tener peleas en una arena limitada a que el sistema cree entornos que hagan las batallas más dinámicas y algo más parecidas a las batallas campales que teníamos en la temporada anterior. En un momento, Dan ordena a Drago atacar, sin embargo algo sale mal. Drago empieza a emitir una energía descomunal y aterradora que ninguno de los dos puede controlar. Casi al final de la batalla, las visiones de la entidad oscura se intensifican. Influenciado por esta fuerza desconocida, Drago libera un ataque devastador, algo que no solo derrota a Diago instantáneamente, sino que casi destruye el escenario completo y pone en peligro la estructura del interespacio. El capítulo concluye con Dan y Drago aturdidos y asustados, preguntándose qué fue esa fuerza incontrolable, ya que fue algo que se apoderó de ellos, y se preguntan qué es lo que realmente les está sucediendo. Dan y Drago están confundidos y preocupados por la pérdida de control. Drago confiesa que escuchó una voz siniestra que le decía: más, todavía no es suficiente, necesito más poder para ser libre de nuevo. A pesar de la gravedad de la situación, cuando se reúnen con sus compañeros, Dan decide ocultar la verdad. Les miente a Marucho y a Shun, minimizando el incidente y sugiriendo que simplemente fue una mala compatibilidad con la habilidad, lo que causó
un exceso de energía. Pero Shun no está pendejo. Él sospecha que Dan está ocultando algo, notando que la verdad se esconde fuera de las palabras, como él dice. Pero Dan evade las preguntas y se retira excusándose con tareas falsas. En privado, Dan y Drago acuerdan que deben entrenar en secreto para dominar este poder, ya que por naturaleza un Bakugan que no puede pelear no es un Bakugan, y si no pueden controlar este poder tendrán que dejar las batallas. Mientras Dan se escabulle, Marucho y Tristar, su nuevo compañero, entran a la arena para enfrentarse a un miembro del equipo Anubias, en un escenario de selva. Aunque el equipo Anubias se burla de Marucho por considerarlo solo un niño rico, Tristar y él demuestran su habilidad táctica utilizando el terreno acuático a su favor. Simultáneamente, Dan lleva a Drago a una arena de batalla abandonada para poder entrenar sin ser vistos. Su objetivo es forzar a Drago a usar sus habilidades más fuertes hasta que logren controlar la energía desbordante. Dan activa la habilidad Dragon Heart Striker, esperando que esta vez puedan contener el resultado. Sin embargo, el entrenamiento de Dan sale terriblemente mal. En lugar de controlar el poder, Drago libera una cantidad masiva de energía oscura, la cual toma una forma física. De esta energía nace un gigante blindado, identificado más tarde como un Mektogan. Este titán comienza a destruir el entorno, demostrando un poder que ni Dan ni Drago pueden comprender ni detener. La criatura es tan poderosa que se sale de la arena y la abandona, para llegar a la arena en donde estaba peleando Marucho. Esa cosa empieza a destruir todo indiscriminadamente, pero en un giro sorprendente, Anubias y Cellon aparecen en la escena, y ambos rivales deciden intervenir para detenerlo. Este es el fanservice máximo para los espectadores del interespacio, ya que por primera vez ven a Anubias y a Cellon peleando juntos. Ellos combinan sus ataques para intentar someter a la criatura. Un detalle es que Cellon comenta que solo interviene porque detesta el desorden y las batallas feas, mientras que Anubias solo quiere probar su fuerza. Con esto ya no se establecieron las personalidades de estos dos. Finalmente el Mektogan desaparece, dejando destrucción a su paso. Este capítulo cierra con una entidad llamada Magmey, observando desde las sombras. El tipo se muestra complacido al ver que Drago ha engendrado un Mektogan, indicando que mientras más pelee y use ese poder, más cerca estará él de cumplir su ambición y liberarse. Mientras la comunidad del interespacio se pregunta qué fue esa criatura, Dan intenta ocultar la verdad a sus compañeros. Cuando Marucho le pregunta dónde estuvo durante el incidente, Dan miente diciendo que estaba en casa haciendo unos recados y que por eso no pudo llegar a tiempo. Sin embargo, sus amigos no le creen del todo. Shun sobre todo nota que Dan está actuando de manera extraña, evadiendo el contacto visual y ocultando algo importante. Aunque Marucho quiere confiar, la tensión en el equipo comienza a crecer debido al secretismo de Dan. Y miren, esto a mí me encanta, porque es algo que yo le pedía a la temporada anterior, y era el ver conflicto real en el lado de los buenos, porque desde Nueva Vestroya para acá no había conflicto entre los protas, y por lo tanto no había desarrollo de personajes, pero esta desconfianza que se genera por culpa de Dan da para cosas muy interesantes. En el interespacio, la opinión pública está dividida. Mientras muchos fans están pasando al bando de Anubias, un niño llamado Noah defiende a Dan y a Drago, afirmando que son héroes que nunca traicionarían a sus amigos. Anubias se burla de Noah por creer en un perdedor, como él le llama, pero Noah dice que Dan es su héroe y que lo admira mucho. Nuestro prota estaba escuchando toda esta conversación a lo lejos, y al escuchar estas palabras, él se llena de culpa por estar huyendo de los problemas recientes. En un punto, Cellon y Anubias lo acorralan verbalmente. Cellon le dice que ya no brilla como antes, y Anubias lo provoca acusándolo de cobarde y de dar la espalda a quienes lo admiran, tal como lo hizo durante el ataque del Mektogan. Incapaz de soportar que lo llamen cobarde, Dan acepta el desafío de Anubias para una batalla oficial. Sin embargo, Shun intenta detenerlo, advirtiéndole que es demasiado peligroso pelear, dado el riesgo de que el Mektogan aparezca nuevamente y ponga en peligro a la audiencia. Sin embargo, Dan ignora la advertencia, decidió demostrar que no está huyendo y que puede controlar la situación. Y miren, siendo honesto, en este punto le han metido a Dan un hard reset bien fuerte, porque si en la temporada anterior teníamos al Dan más maduro emocionalmente visto, este es el Dan más impulsivo de todos. Ese es un aspecto negativo que sí tengo que decir, y es que aquí parece que Dan se hizo mucho más arrogante
arrogante e impulsivo que la temporada anterior. Y esto contrasta mucho porque anteriormente ya habían escenas de Dan diciéndole a Jake que no podían ir a una batalla sin pensar en las consecuencias. Y ahora él está cometiendo el mismo error que Jake. La batalla comienza, pero el miedo de Dan de liberar al Mektogan lo empieza a paralizar. Comienza a pelear de manera tímida y pasiva, usando habilidades defensivas y huyendo del combate directo. El público comienza a abuchear a Dan por su aparente cobardía. Anubias se enfurece gritándole que eso no es una batalla real y exigiendo que pelee en serio. Dan se niega a atacar con todo su poder, y como resultado Anubias derrota a Drago con un ataque final. Dan pierde la batalla, pero logra su objetivo secreto, evitar que el Mektogan aparezca. Sin embargo, el costo es alto, y esta es la forma en la que los escritores deciden nerfear a Drago. Y es que, como dije antes, algo que me gusta mucho es que la serie es consciente que ese Bakugan, con todos los poderes que tiene instalados, es una bestia en cuanto a poder. Por eso, en lugar de hacerse los locos y nerfear a Drago, como ya ha pasado en otras ocasiones, deciden que su nerfeo se base en que no puede controlar su poder. O sea, el tipo es tan fuerte que si no se mide puede destruir todo el lugar, pero si se limita demasiado puede perder, como es el caso de esta batalla. Por eso no es que el resto de Bakugans de esta temporada estén a su nivel, sino que durante gran parte de los episodios el tipo pelea con las manos atadas básicamente, y eso es genial. Se me hace una forma demasiado inteligente para poder nivelar todo sobre el poder de Drago. Anubias rechaza la victoria moral, diciéndole a Dan que está decepcionado porque no peleó en serio, y que esperaba enfrentarse al verdadero Dan Kuso. El capítulo termina con Dan aislado y frustrado. Ha protegido a la gente del monstruo, pero ha perdido su honor como peleador y la confianza de sus rivales y fans. Este es un aspecto que me gusta mucho, y es que la temporada maneja mucho el tema de la opinión pública y cómo esta se mueve dependiendo de los acontecimientos. Para este punto los Brawlers son el mejor equipo, son legendarios, están en la cima, pero me gusta cómo los escritores poco a poco van construyendo la caída del grupo. ¿Que se tuvo que recurrir a resetear el desarrollo de Dan para lograrlo? Sí, pero honestamente yo elijo fingir demencia e ignorar eso.